Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el miércoles 10 de septiembre. Ayer ya llegaron los restos del padre Chema Tojeira. Anoche fue la misa a las 7 de la noche y hasta las 12 hubo acompañamiento del pueblo, muy masivo, muy sentida, muy significativa. Hoy pasan los restos a la UCA, al polideportivo. Esperamos en Dios acompañar un rato a la compañía de Jesús, a los padres jesuitas, ante esta irreparable pérdida. Pero igual tenemos un nuevo intercesor junto con Monseñor Romero y Rutilo Grande y otros y otras, para que pueda interceder por este pueblo salvadoreño, que al final veamos la luz. Vamos a finalizar hoy ese pensamiento de Monseñor Romero sobre el Dios de Jesús. Es que no es cualquier Dios, es el mismo, sí, pero la concepción que Jesús nos trajo cuando habla el concilio, dice la definitiva, máxima y única, de ahora en adelante, la única, la máxima, la definitiva revelación. No esperemos que vamos a tener otra concepción de Dios. No, esta es la definitiva. El Dios de Jesús. Atrás queda el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Queda atrás esa concepción de Dios. Dios es el mismo, solo que hay una concepción en el Antiguo Testamento y la concepción única y definitiva de Jesús. Oigamos a Monseñor. Pero fijémonos en este Cristo que nos revela al Padre. Lo que decíamos, no viene a revelarnos un Dios de Atenas, ni un Dios de los filósofos. Viene a revelarnos a un Dios vivo, a un Dios amor, y no necesita grandes lecciones. Se presenta para decirle a los apóstoles: el que me ve a mí, ve al Padre. O como decía San Pablo, toda la gloria del Padre se revela en el rostro de Cristo, su Hijo. Este es el papel de Cristo, por eso el concilio lo llama la plenitud de la revelación. Ahora conocemos, porque Cristo lo ha dicho, que el Padre nos tiene tanto amor que pudo mandar a su Hijo para morir por nosotros. Y todas aquellas bellas parábolas de Cristo son revelaciones de Dios. La oveja perdida que el pastor va a buscar con amor, el hijo pródigo que después de dilapidar toda su fortuna vuelve desnudo de bienes y de gracia, y el Padre lo abraza y lo viste otra vez. Es el Dios que Cristo nos viene a revelar. El Dios de Jesucristo es el Dios de la misericordia. Por eso los cristianos, más que los israelitas de Moisés, hemos de darle gracias, porque no en una zarza ardiente hemos conocido a Dios. Cristo es la zarza del Nuevo Testamento. En Cristo arde el amor y la plenitud de Dios. Quien conoce a Cristo ha encontrado a Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Qué hermoso será tener
fe cristiana, fe en Cristo, pero no es una fe teórica, una fe académica, una fe solo de la cabeza, sino una fe como lo que significa fe: entrega, confianza. En ti, Señor, he puesto toda mi esperanza y no quedaré confundido. Creer en Cristo, revelador del Padre, es aceptar esa fe que nos hace verdaderamente libres. Yo sé que es difícil lo que les decía ayer, cuando alguien es fundamentalista y le proponemos esta enseñanza de Monseñor Romero, que no siempre es la enseñanza que más se repite en la iglesia. La iglesia, les decía yo ayer, camina bastante lenta. La verdad es la verdad, y aunque llegue tarde, pero tiene que llegar. Cuando Monseñor Romero está hablando de lo máximo, de la máxima revelación, la última, ya no hay más, y la carta a los hebreos, o documento a los hebreos, habla de Jesús como sumo y eterno sacerdote. Ya no hay más. No es que después va a venir otro, no. Lo cierto es que este Jesús nos trajo una nueva imagen de Dios. Nos dijo que es su papá. Y el doctor Sabán se burla de esa expresión. ¿Cómo que tiene papá? ¿Cómo que tiene hijo Dios? ¿Cómo es eso? Entonces, cuando él se refiere al Concilio de Nicea, habla de la lucha de los trinitarios y etcétera. Entonces, los trinitarios seríamos usted y yo, también las iglesias evangélicas, que creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esta concepción de un Dios familia, como lo está explicando Monseñor Romero, no cabe en la cabeza de los que vivieron y escribieron el Antiguo Testamento. No cabe. Estas son cosas del Nuevo Testamento. Esta es la imagen de Jesús, la imagen que Jesús nos reveló. No hay otra, no hay que esperar más revelaciones. Pero al decir que es la última y definitiva revelación, significa que las otras revelaciones deben quedar en el pasado. Yo he insistido mucho en el canto del Tantum Ergo. ¿Se recuerda que cantando decimos: cesen ante el nuevo rito los de antigua tradición? Así es. Cesen ante el nuevo rito los de antigua tradición. No tiene cabida la antigua tradición. En la medida en que saltemos al Dios de Jesús, vamos a ser, como él termina en este segmento, vamos a ser verdaderamente libres. Cuando entendemos al Dios de Jesús, al Dios que nos reveló Jesús, no tiene cabida nada de aquella revelación. A Moisés Dios se le apareció en una zarza ardiente. Jesús, el Señor dice, Jesús es la zarza, ¿sí? No ardiente, pues, pero es la revelación en carne y hueso. Mi Padre y yo somos uno. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo no hago otra cosa más que lo que me manda a hacer el Padre.
Por esto, a la hora de proclamar nuestra fe, lo hacemos automático, a lo mejor sin comprender, pero estamos dejando atrás todo el Antiguo Testamento. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de lo invisible, de lo invisible. Creo en el Padre. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de... Creo en la Iglesia, que es una. Creo en la vida futura, la vida eterna. Amén. Cuando profesamos nuestro credo, verdaderamente estamos dejando atrás esa concepción del Dios en el que creen los que defienden el Antiguo Testamento. Ese es el Dios de nuestros padres. El Dios de nosotros es el Dios de Jesús. No es lo mismo como lo entendían en el Antiguo Testamento, que son nuestros padres, a como lo entendemos hoy, que somos los hijos, las hijas. A partir de Jesús, ya no hay otra revelación. Esta es la última. Él vino a hacer la nueva y definitiva alianza. Yo insisto mucho en la palabra cristiano, porque cristiano es el que sigue a Cristo, no a Moisés, no a Abraham, no a David, no a Salomón, no, cristiano, Cristo. Yo soy seguidor de Cristo. Las concepciones del Antiguo Testamento pertenecen al Dios de nuestros padres. La revelación que trajo Jesús pertenece a los hijos de esos padres del Antiguo Testamento. Por eso, la iglesia, llena de pecados y de pecadores, pero la iglesia ha caminado 2000 años, cayéndose y levantándose, pero la humanidad no tiene nada mejor. La humanidad poco a poco ha ido entendiendo que la máxima revelación es Jesús. El próximo sábado vamos a estudiar la Reforma Protestante, la Reforma de Martín Lutero, Zwinglio y Calvino, la Reforma Protestante. Y la vamos a estudiar, primero Dios, en el contexto y analizada por alguien de adentro, no de afuera. De afuera hay un montón de estudiosos que dicen unas cosas, yo no sé si tienen fundamento, pero son atrevidas. Como son atrevidos los que creen que la Iglesia Católica, nuestra Iglesia, nació en el Concilio de Nicea con Constantino. Están equivocados. Vamos a estudiar esta Reforma Protestante y vamos a tratar de verlo en este contexto del Dios de nuestros padres y el Dios de Jesús. Solamente con esto es suficiente para desnudar, les decía yo a los jóvenes señores del curso de los sábados, vamos a desnudar a Martín Lutero, ¿verdad? Pero esa es una buena intención, no en el sentido negativo. Porque vivir con la imagen del Dios de Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Pero es que esta imagen del Dios de Jesús, sí, no tiene en cuenta los 10 mandamientos. Esas son la ley de Moisés. Ese es el Dios de nuestros padres. Y el sacrificio de animales, ese es el Dios de nuestros padres. Y el diezmo, ese es el Dios de nuestros padres. Pero cuesta
La gente sigue pagando el diezmo, pero ese es el Dios de nuestros padres. El doctor Sabán dice que en la iglesia católica cobramos el diezmo. Se equivoca. Aquí no. En las iglesias evangélicas sí. Sí. Pero ese es el Dios de nuestros padres. Busque usted dónde el Dios de Jesús, el que nos reveló Jesús, ¿dónde dice que hay que dar el diezmo? Ese es el Dios de nuestros padres. Y ese diezmo se convierte en una gran injusticia social. Yo la denuncio siempre que puedo. Ojalá las iglesias evangélicas eliminaran el diezmo. Sí, que lleguen voluntarios, que den ofrenda, está bien, como nosotros damos una ofrenda. Eliminen el diezmo. A ver cómo quedan los pastores. A ver si siguen siendo los fervorosos pastores. Sí, me estoy riendo porque los pastores viven del diezmo. Y el diezmo, si caso existiera, el diezmo es para Dios. Y Dios se lo da a los pobres. Imagina recogiendo el diezmo y el diezmo distribuido entre los pobres. Todos los cristianos evangélicos los pobres estarían mejor. Pero los que están mejor siempre son los pastores y la mujer de los pastores, los hijos de los pastores. Entonces, el Dios de Jesús hace tanto daño socialmente, hace tanto daño políticamente, que es lo que vamos a ver el día sábado, primero Dios, sobre la reforma, porque lo concebimos como lo concibió David, Moisés, Salomón, y no debe ser así. Ya amaneció el Nuevo Testamento. Sigamos las directrices del Nuevo Testamento. Hoy en la lectura nos vamos a divertir bastante porque hay un cambio radical entre el Dios de nuestros padres y el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es el Dios de la misericordia, del perdón, no del librito que apunta a todos los pecados. Ese es el Dios de nuestros padres. El Dios de Jesús es el que quiere pueblos libres, como Nicaragua. Sí, pueblos libres. Ojalá y no tuviéramos ningún imperio y que los pueblos fuéramos autodeterminantes, autodeterminación de cada pueblo. Pero depende, hay que estar bien con el imperio para que no nos invada. Porque si no, ahí están los cruceros y los acorazados y los aviones y los helicópteros y las tropas listas para invadir Venezuela. Se van a hartar el oro, se van a hartar el coltán, el petróleo. ¿Sí? Es que hay droga ahí, sí, también en Colombia hay. Sí, ¿por qué no ponen esos acorazados allá en las fronteras marítimas de Estados Unidos? Bombardeen todos los barcos y lanchitas que llevan droga, ¿no? No, se quieren hartar Venezuela y se la van a hartar. Y muchas de esas cosas son justificadas por el Dios de nuestros padres, no por el Dios de Jesús. El Dios de Jesús no permitiría ni siquiera una ofensa de un emperador hacia ningún pueblo, no por defender a Venezuela, ningún pueblo. ¿Cómo le va a decir el Señor? Dice que es el presidente legítimo del mundo. Vázquez o Velázquez, no sé cómo es. Donald Trump le pide permiso al presidente constitucional, el presidente legítimo del mundo. ¿Puedo ir a capturar a Maduro? Sí, señor, tienes mi permiso. El mundo, el títere de la señorita Corina Machado. Él le dio permiso y por eso estamos aquí, 8 buques ya listos para atacar. El Dios de Jesús no permite ese tipo de maniobras. Esos son imperialismos idolátricos, asesinos, salteadores, saqueadores. Así es. Eso es lo que van a hacer. Hoy, mañana, cuando sea. Ahí están. Quieren todo el oro, todo el petróleo, el coltán, el níquel, el gas natural. Todo a los Estados Unidos. Estados Unidos le debe 859 mil millones a China. Es la deuda externa más grande. Seguramente cuando robe en Venezuela le va a amortizar a China. Voy a vender todo el oro que ahora es mío y te voy a pagar parte de la deuda. Hugo Chávez tuvo la inteligencia de recoger el oro por todas las partes del mundo y la metió al Banco de Venezuela. Ahí está el oro. Ya se lo van a robar. Ya va a ser gringo ese oro. Y el Dios de Jesús no permite
ese tipo de abusos. Los denuncia. Les va a decir en Mateo 23, raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Sí, hablando de libertad, de democracia. Y ustedes son unos grandísimos ladrones, asalteadores. Eso les diría Jesús. Terminamos entonces el segundo pensamiento que nos deja a Monseñor Romero, el Dios de Jesús, distinto, por supuesto, del Dios de nuestros padres. Las lecturas para hoy, estamos ya finalizando, avanzando en finalizar la carta a los Colosenses. Cuando yo escucho, porque para preparar el programa escucho varias cosas y escucho programas de personalidades de la iglesia y dicen, como dice San Pablo. No, él no dice esto, él no escribió esto. Deberían decir como dice la carta a los Colosenses, porque a saber quién escribió. no como lo dice San Pablo, no. Colosenses 3 del 1 al 11 dice lo siguiente: hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta en Cristo, en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios sobre los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo desordenadamente, pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todo. Está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto, les decía, es imposible que lo haya escrito Pablo. Pablo no alcanzó a tener esta concepción que dice la carta a los Colosenses. Ya que ustedes han resucitado en Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre. Por esto apedrearon a Esteban. Veo el cielo abierto. Le cayeron las piedras. Es que está sentado Jesús con el Padre. Esta es una concepción de el discurso de San Esteban, el diácono, que murió apedreado por darles catequesis al Sanedrín de quién es el Dios de Jesús. No el Dios de nuestros padres. Ese Dios Esteban lo dejó atrás. Esteban predicó el Dios de Jesús. Veo el cielo abierto. Después de darles toda una catequesis sobre la historia de la salvación, hasta que nació Jesús y nos anunció la buena nueva y está sentado. Pam, 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 las piedras.
revelar el Dios de Jesús es un imperativo, un mandato, es una orden. No prediquemos el Dios de nuestros padres. Ese es para el Antiguo Testamento. El Dios de Jesús es el Dios de nosotros y nosotras. Yo me quedo con la imagen del Dios, sí, que está sentado, sí, pero el que trajo la misericordia infinita, no limitada. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? No, 70 veces 7. Misericordia. Misericordia sí, sacrificio no. ¿Sacrificio para qué? Yo juego mucho con los versos. Yo no me aprendo las citas, no tengo esa capacidad. Pero sé que el discurso de Esteban, capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, 7 y una parte del 8, es un verdadero ejemplo de la revelación del Dios de Jesús. No importa que nos caigan piedras, no importa, pero hay que decir quién es el Dios de Jesús. Los Colosenses distingue perfectamente el hombre viejo y el hombre nuevo, la mujer vieja y la mujer nueva. Aquellos, el Dios de nuestros padres, así lo entendieron. Ellos prohibían que se caminara más de, creo que eran 113 pasos o 130 pasos el día sábado, pero ellos podían hacer lo que querían el sábado. Entonces el sábado, que era un signo de liberación, se convirtió en un signo de esclavitud. Y había que pagar, y el diezmo, y traer la ofrenda, un toro, porque tenemos hambre y vamos a comernos. Los saduceos vivían de eso. Y no hay resurrección, ¿no? Al polvo, pues sí, así decimos en el video. Esteban está retomado aquí en esta carta a los Colosenses. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pablo no concibió a Cristo, a Jesús, sentado a la derecha de Dios. No alcanzó a llegar hasta ahí. Sí era el Mesías, sí, pero ese Mesías lo habían matado, Dios lo resucitó y se fue, iba a volver. Pablo es el que nos enseñó eso. Por eso muchos textos citan a Pablo que Jesús va a volver a venir. Usted y yo podemos ser libres de decir: yo no tengo necesidad de esperar que venga otra vez. ¿Para qué? Si ya dijo lo que hay que hacer. ¿Para qué queremos que venga otra vez? Pero es que ya viene, porque eso viene pronto, ¿sí? Ese es un eslogan que les enseñó John Rockefeller, magnate de los Estados Unidos. Métanle miedo a la gente. Digan que el Papa es la bestia. Sí, que María tuvo más hijos. Claro, digan todo eso porque... Y nos pusieron a pelear con 50 cosas y estamos peleados. Y muchos dejan nuestra iglesia, dejan al Dios de Jesús y se van detrás del Dios de nuestros padres. En las iglesias evangélicas les cuesta llegar al Dios de Jesús, aunque lo proclamen: mi Cristo, sí, aleluya, sí, pero siguen viviendo la ley del Dios de nuestros padres. Diezmo, el Shabbat, las vigilias, ¿sí? Así es. Cuesta vivir la experiencia del Dios de Jesús. Colosenses distingue los vicios del hombre viejo y las virtudes del hombre nuevo, hombre y mujer nuevos. Ojalá Pablo hubiera escrito esta carta, hubiera muerto convencido que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios. Saulo escuchó el discurso de Esteban, pero no lo aprendió
Colosenses, sí, Colosenses sí lo aprendió. A saber quién escribió el libro de Colosenses, esta carta a los Colosenses. Pero Saulo, a pesar de que él estaba ahí, en el martirio de Esteban, Saulo no aprendió este discurso de Esteban. El autor de la carta a los Colosenses, sí. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Seamos hombres y mujeres nuevos. El Evangelio de hoy, después de haber escuchado ayer ese entramado, la escogitación de los 12, en Lucas, en ese capítulo 6, hasta el capítulo 6, Jesús escoge a sus 12. Está formando la comunidad del Dios de Jesús, no la iglesia, la religión del Antiguo Testamento, no, la comunidad. Y hoy vamos a escuchar las características de quienes van a ser miembros, miembros de esta comunidad. Lo que voy a leer es una joya, es una piedra de toque, de choque, es una piedra de escándalo. Lucas capítulo 6, del 20 al 26, dice lo siguiente. Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta es una verdadera joya. Monseñor Romero, cuando estudiamos las bienaventuranzas, las de Mateo, las 8, Monseñor se atrevió a decir, pero Mateo le agregó pobres, le agregó en el espíritu, pobres de espíritu. Ese es Monseñor. Valiente Monseñor. Aquí está la característica principal de la comunidad de Jesús. Felices ustedes. No felices los pobres, como dice Mateo. En el espíritu menos, no. Ustedes. Ustedes los pobres. Felices ustedes los venezolanos. Felices ustedes. Los de la Franja de Gaza. Felices ustedes. Sí, felices. Ustedes. ¡Ay de ustedes! Sí, ustedes, los gringos. Ustedes, sí, ustedes los invasores. Sí, ustedes los israelitas. Los que tiran... ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! A partir de Jesús,
la humanidad se parte en dos: los bienaventurados y los malaventurados, los dichosos y los desdichados, los benditos y los malditos. Benditos los pobres, malditos los ricos. La historia hace que la humanidad se parta en dos. Dios me libre estar escuchando los ayes. Ay de ustedes, los ricos, Dios me libre. Mejor, dichosos, felices, benditos, ustedes los pobres, los que lloran, los que tienen hambre, ustedes a los que los calumnian como Monseñor Romero, dichosos, benditos ustedes. La historia parte la humanidad en dos. Solo somos dos grupos: los ricos y los pobres, los perseguidos y los perseguidores, los invadidos y los invasores, los calumniados y los difamadores, como Monseñor Romero, los martirizados y los asesinos. Así se divide la humanidad. Lucas es tajante, no más o menos. En Lucas no existe el más o menos, es tajante. Tenemos mucho que aprender del Evangelio de Lucas. Nos queda todo septiembre, todo octubre y todo noviembre para estudiar a profundidad, primero Dios, el Evangelio de Lucas. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.